Muy bien, mis hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Hemos comenzado a hablar la semana pasada acerca de lo que pasó en Pentecostés y cómo Pentecostés es Shavuot. Algunos piensan que Pentecostés es una fiesta cristiana diferente a Shavuot, y eso es lo que trató de hacer Constantino. Decirnos que habían dos pueblos, dos mundos y dos religiones diferentes. ¿Se dan cuenta? Pero Pentecostés no es otra cosa que la fiesta de Shavuot. ¿Ok? Y Pentecostés significa 50. Digo conmigo, ¿cuánto significa 50? ¿De dónde sale ese concepto? Eso es lo que queremos saber esta mañana. Bueno, ahora de 50 días. Había una fiesta que celebraba el pueblo judío 50 días después de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando el cordero pascual era sacrificado? Cuando se recordaba el cordero que fue inmolado y cuya sangre se puso en los dinteles a la puerta, se celebraba Pascua judía. ¿Se acuerdan? Ya nos dimos Juan el Bautista, ¿no? Dijo, aquí el cordero que quita el pecado del mundo, ese es el mismo, a no ser Hatat Haolam. Juan el Bautista nos hizo recordar. Nos dice, mire, él es el cumplimiento de aquel cordero. Pero el cordero fue inmolado porque fue crucificado, ¿se acuerdan? Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos. Amén. Y él ha venido por 40 días, les ha hablado a ellos. Y luego del reino de Dios. Y luego ascendió al cielo. Y eso tiene mucho que ver con algo que vamos a ver en este pasaje esta mañana. Pero quiero que note esto, ¿no? Yo le dije que eran 50 días. ¿De dónde sale este concepto? Sale del libro de Levítico. Véanlo conmigo, Levítico 23, 15 al 22. Ahí está el mandato y esta fiesta levítica particularmente, Levítico 23. Y dice aquí, desde el 15 leemos así: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la penta 50. Y dice, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Yo le dije que esta era una fiesta agrícola, que se presentaba una ofrenda de granos al Señor. ¿Se da cuenta? Y le dije además que, ustedes son ese grano. ¿Se da cuenta? Como cumplimiento, ustedes son el fruto que ha sido presentado al Señor. Y después, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Dice, Bikurim le Adonai. Estoy leyendo el Levítico 23, 17. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto. Mire esto, sin defecto. ¿Quién era sin defecto? Jesús. Dice que no se halló engaño en su boca. Dice, como cordero fue al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Isaías 53. Y Pedro nos dice que él no conoció pecado. ¿Se da cuenta? Pablo nos dice que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Él era sin defecto. Esos corderos representaban a este cordero que iba a venir. Y 2 carneros serán de holocausto para la Adonai, o la Adonai, dice el hebreo. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Nijoa la Adonai. Qué interesante. Nijoa la Adonai. Ofrecerás además un macho cabrío por expiación. Interesante, porque el de Hatat, eso significa por el pecado, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Dígalo conmigo, ofrenda de paz. Escúcheme, usted no puede venir al Señor, que es Dios santo, sin una ofrenda de paz. Eso significa que hay uno que hace la paz. ¿Se da cuenta? ¿Quién es ese? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro, ¿qué cosa? Señor Jesucristo. El Mesías es esa ofrenda de paz. ¿Se da cuenta? Y cuando usted viene por la fe delante de Dios, le dice, Señor, mira, aquí te presento mi sacrificio. Se llama el Mesías Jesús. El asunto es que ahora tienes paz para con Dios. Y no solamente que tienes paz para con Dios, Dios te da la paz de su espíritu como fruto, y además te dice que Él te da la paz de Dios. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Por nada estéis afanosos, dice, si no sean presentadas vuestras peticiones y vuestras oraciones delante del trono de la gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo. Él es nuestra ofrenda de paz. Dígalo conmigo, Jesús es mi ofrenda de paz. Así que esa ofrenda de Shavuot iba representando al Mesías. Y el sacerdote, dice el versículo 20, los presentará como ofrenda Mesías delante de Jehová con el pan de las primicias. Lechem habikurim. Y los 2 corderos Shenek Bazim serán cosas sagradas a Jehová, el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Dígalo conmigo, santa convocación. O sea, ¿qué era Pentecostés? Una santa convocación. ¿Qué era eso? Una santa convocación. Mikra Kodesh, decía el hebreo. ¿Sabe que aquí estamos en una santa convocación también? ¿Por qué? Porque estamos invocando el nombre del Santo de Israel, ¿se da cuenta? Y esta es una convocación que ha hecho el Señor. Pero Shavuot es eso. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo por donde quiera que habitéis. Le dorotejen, dice el hebreo, por todas vuestras generaciones. Escuche, ¿qué mandato tiene el pueblo judío? Ahí está, la carga, ¿no? Algunos dicen, ya no hay esto, ya no hay pueblo judío, ya no hay fiestas, ya no hay sacrificios, ya no hay templos, ya no hay. Todo se borró, ahora es nuevo, es una nueva cosa, es una nueva religión. No, vea lo que dice aquí. ¿Hasta cuándo hay que celebrar Shavuot? El judío tiene que celebrar Shavuot. Dice, por todas vuestras generaciones. Dice aquí, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis. Por vuestras, ¿qué cosa? Generaciones. Así que cuando usted vea al pueblo judío, aquí el asunto es que tiene que celebrar Shavuot. ¿Por qué? Porque Dios dijo que por todas sus generaciones, estatuto, ¿qué cosa? Perpetuo. ¿Cómo es el asunto? Perpetuo. Por todas sus generaciones tienen que celebrar Shavuot. ¿Se da cuenta? ¿Están obligadas las naciones a celebrar Shavuot? No. Pero el pueblo judío sí. Porque el mandato es que donde quiera que habitéis por todas tus generaciones vas a hacer esta santa convocación. Y después dice el versículo 22, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y el extranjero, la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aún en esa fiesta, dice, mira, cuando ciegas ese fruto que yo lo voy a recibir como ofrenda, no tienes que no espigar hasta el último rincón de ella. ¿Se acuerda del libro de Ruth? Es costumbre en Shavuot leer este libro de Ruth. ¿Y por qué? Porque Ruth y Noemí tenían necesidad, ¿se acuerda? Y Ruth va a recoger las espigas de un campo. ¿Por qué? Porque la ley decía que las esquinas de un lugar donde se sembraba un campo no eran para que cosechara el dueño de ese campo, sino que tenías que dejarlo para el pobre, leaní, y para el extranjero, belaguea. Eso significa para aquellos que eran extraños al pueblo de Israel, pero estaban viviendo con el pueblo de Israel. Dios tiene compasión del ger. Escuche. Aquí hay una clave. Esta es la clave, mire. Porque se acuerda que se habla de naciones allá en el libro de Pentecostés, allá en el libro de Hechos, ¿no? Cuando se menciona la fiesta de Pentecostés. Pero si recuerdan aquí en esta fiesta, en Levítico, acerca del extranjero, iba a haber misericordia por el extranjero, ¿se dan cuenta? El extranjero también iba a ser recibido entre el pueblo de Israel, lo que significa. Y Pablo dice después, ustedes son conciudadanos de los santos, dice, ustedes ya no son advenedizos, ya no son extraños, eran extraños a los pactos y las promesas. Vaya conmigo al libro de Efesios, ¿ok? Efesios capítulo 2, rápido para allá, ¿no? Pero quiero que usted sepa esto, Dios se acuerda del extranjero. Ya le voy a decir exactamente. Versículo 19, dice. Y aquí le está diciendo, y por cierto, ahí está la idea, ¿no? Versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz, ahí está, Él es nuestra paz. A vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos.
Y dice aquí, porque por medio de Él, eso es el Mesías Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dígale al vecino que está al lado, tú ya no eres un advenedizo. No eres un extranjero, sino que eres un conciudadano, dígalo conmigo, conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, la familia del Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Dios tú que estabas lejos, Dios te ha hecho ¿qué cosa? Cerca. Y por medio de Él tenemos entrada, los judíos y los gentiles, todos tenemos entrada al mismo Dios de Israel. Pero volvemos a Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, varias cosas que quiero que usted vea ahí. En el versículo 1 dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿por qué diría cuando llegó? Ajá, mire, ¿qué está diciendo Lucas? Porque Lucas está relatando esta historia para Teófilo, que era un juez. ¿Se acuerda que yo le dije esto? Cuando dice cuando llegó, ¿qué está contando? ¿Qué están contando? Los 50, ¿qué cosa? Días. Eso se llama en el pueblo judío Omer. Significa que se cuenta. Así que Lucas le está diciendo a Teófilo algo que seguramente Teófilo ya ha escuchado, y es que el pueblo de Israel cuenta 50 días de la Pascua hasta que llega el día de Shavuot, que era la entrega de la ley. ¿Se acuerda? Era el cumpleaños del nacimiento del rey David. Y por cierto, algo que es muy interesante, pero se cree que en la casa del aposento alto es donde está enterrado el rey David. Es decir, que en el primer piso está enterrado el rey David. Pero en el segundo piso es donde va a venir el Espíritu Santo. Y es la casa donde ellos estaban. Pero nota que dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés, eso es Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Dígalo, unánimes juntos. ¿Por qué diría eso? ¿Sabe por qué? Porque había una tradición que el pueblo judío hacía y sigue haciendo para todas las noches de Shavuot, todas las noches de Pentecostés. Y es que están unánimes juntos en algo que se llama Tikkun Leil Shavuot. Eso es el arreglo de la noche de Shavuot. Es una noche de estudio. Se estila de que el pueblo judío se pasa estudiando la Torah toda la noche hasta que amanece. ¿Se da cuenta? Así que ellos están cumpliendo. ¿Por qué están unánimes juntos? Porque el Señor Jesús le dijo que esperaran en Jerusalén, claro, pero es la fiesta de Shavuot. Así que ellos están estudiando Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 y están toda la noche despiertos, ¿sabe? Toda la noche despiertos. Durante el día han celebrado un mikvah porque han entrado en unas piscinas de agua para purificarse. Y en la noche están estudiando unánimes, juntos, dice así el texto. Están toda la noche. ¿Qué están haciendo? Están estudiando la Torah. Están estudiando el libro de Éxodo, capítulo 19, que lo leímos la semana pasada, y el capítulo 20. Y de repente, dígalo conmigo, de repente. Imagínense eso, es de noche, ¿no? O bueno, esto ya era la mañana. O sea que seguían todavía ahí. De repente vino del cielo. ¿Por qué diría vino del cielo? Escúcheme. ¿Qué nos ha dicho Lucas en el capítulo 1? ¿Quién subió al cielo? El Mesías resucitado, después de 40 días que estuvo con ellos, ascendió al cielo, ¿no? Por eso dicen los ángeles, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado a vosotros regresará de la misma manera que ustedes le vieron, ¿no? Le vieron irse. Pero ahí el versículo, véanlo conmigo específicamente, el versículo 33 del capítulo 2 dice, el 32, ¿no? Dice, a este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién va a derramar este Espíritu que va a venir sobre los discípulos? ¿Quién? Jesús resucitado, el Mesías resucitado, el que derrama ese Espíritu. ¿Y qué significa esto? Mire, vamos para allá. Hechos capítulo 2, ahí está. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Ok? Interesante porque
eso que dice llenó toda la casa, es una alusión a Primera de Reyes 8:11. Es la misma frase que aparece allá en Primera de Reyes 8:11 cuando dice que Salomón inauguró el templo y dice que la Shejinah, la gloria de Dios, llenó toda la casa. ¿Se dan cuenta? Pero hay algo más que implica esta llenada de la casa. Por cierto, la Shejinah en Ezequiel se había ido de Jerusalén, pero ahora regresa. Y sabe que no regresa a un templo físico, regresa a un templo espiritual. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es ese templo? Son los creyentes, piedras vivas. ¿Se dan cuenta? A los corazones regresa. Y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿no? Pero esa Shejinah nos hace acuerdo a algo importante que quiero que ustedes vean en Números capítulo 9, del 15 al 23. Véanlo conmigo, Números 9, del 15 al 23. Dice así, ¿no? Números 9, del 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde abría sobre el tabernáculo como apariencia de fuego. ¿Apariencia de qué? De fuego. Es la misma idea de que se les fundieron llamas de fuego sobre la cabeza de los discípulos. Y así que continuamente la nube les cubría de día y la noche aparecía, de noche la apariencia de fuego. Dígalo conmigo, la nube de día y la noche había apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. ¿No? Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, al mandato de la nube acampaban todos los días. ¿Ok? Pero quiero que usted vea, ¿no? Así que la nube, durante el día, los guiaba. Dígalo conmigo. ¿Qué hacía la nube durante el día? Era la gloria de Dios, la Shejinah. Por el día los guiaba, pero por la noche era fuego, era llama de fuego. ¿Qué significa esto? ¿Okay? ¿Y qué tiene que ver con el texto de Hechos 2? ¿No? Pues yo creo que la respuesta está en Isaías 4, del 4 al 5. Vea lo que dice aquí. Isaías 4, del 4 al 5. Vamos para allá. Y voy a leer desde el versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová, eso es el Mesías, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, dice la Reina Valera, pero no es devastación, realmente ahí es Beruach Mishpat, espíritu de juicio, u Beruach Baer, que significa espíritu de quemazón, spirit of burning, dice en inglés. Escúcheme esto, mire. Así que había una nube, ¿se da cuenta? Que guiaba a Israel durante el día, pero el fuego recordaba de algo. Y por cierto, acuérdense que lo que dice Hebreos 1.7, vamos para Hebreos 1.7, ¿no? Hebreos 1.7. Mira lo que pasa. Dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, la palabra es mensajeros, vientos, y a sus ministros llama de fuego. Mesharetab esh loet. Eso es que significa que los hace su fuego ardiente. Ajá. Ahora entienda. ¿Cómo juntamos todas estas cosas? Hay lenguas de fuego que vienen sobre la cabeza de los discípulos. ¿Se acuerdan? Volvemos a Hechos capítulo 2, versículo 3. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. ¿Por qué se les reparten llamas de fuego sobre cada uno de ellos? Porque el fuego habla del juicio. ¿Se dan cuenta? O sea,
Estos van a ser mensajeros que van a guiar a Israel, van a guiar a las naciones, así como la nube guiaba a Israel. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos va a guiar? Por la palabra de Dios. Los sigue guiando todavía nos siguen guiando. ¿Se da cuenta? ¿Por medio de qué nos guían? ¿Por medio de qué nos guían estos apóstoles? Por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero hay una advertencia porque son mensajeros de fuego. ¿Se da cuenta? Y dicen, si no te arrepientes te va a alcanzar el fuego de Adonai, que es santo. Fuego consumidor, dice el libro de Hebreos, el libro de Deuteronomio. Y si ellos no se arrepentían, entonces iba a venir un juicio como vino en el año 70. ¿Sabe cómo fue quemada Jerusalén? ¿Sabe cómo pereció Jerusalén en el año 70? Por medio de llamas de qué cosa? De fuego. ¿Se da cuenta? ¿Y qué se pasaron haciendo estos discípulos? Llamando a Israel 40 años al arrepentimiento, diciéndoles, el fuego viene. Así que este fuego no tiene nada que ver con avivamiento, ni el avivamiento del Espíritu Santo, no tiene nada que ver, ¿se dan cuenta? El fuego es que Dios te va a quemar si tú no te arrepientes y no crees, ¿se dan cuenta? Y estos son los mensajeros del Señor que van a guiar al pueblo, así como la nube guiaba al pueblo, como la Shekinah guiaba al pueblo. Y por cierto, ellos están indwelt, tienen la morada de la Shekinah ahora ellos. Pero ¿sabes? Quiero decirte algo, tú también tienes la morada de la Shekinah hoy día. Porque dice que todo aquel que ha creído en él, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué cosa? Viva. Tú también tienes la Shekinah adentro. Y también eres guía. Así que el pastor no es la guía aquí, tú también eres la guía. ¿Se da cuenta? Donde quiera que ustedes van, vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Una luz no se puede ocultar. Un pueblo en el monte no se puede ocultar. Y se oculta una luz debajo del almud. No tapes la luz porque tú eres la guía. ¿Se da cuenta? Dígale al que está al lado, tú eres la guía. Pero así mismo tienes que anunciar, si no te arrepientes, fuego. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que son los discípulos. ¿Se da cuenta? Y por eso fueron llenos del Espíritu Santo y se comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es importante, hermanos, porque quiero que ustedes vean esto, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pues es importante que usted entienda esto. El griego dice heterais, glossais, que comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Okay? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que hablar en otras lenguas? ¿No? Y aquí es donde está el error. Algunas personas creen que decir lo que decía el famoso evangelista puertorriqueño es hablar en lenguas, ¿no? Yo me acuerdo, ¿cuántos veían allí Ávila? Lo veían en la televisión, ¿no? Yo también lo veía, ¿no? Los sábados de mañana lo daban por la televisión en mi país, ¿no? Y entonces, él decía, en algunos momentos decía, ¡Asalá y asá! Decía una cosa así, ¿no? Y uno se quedaba, wow, ¿qué pasó? Y uno, entonces él decía que estaba hablando en lenguas. Pero le digo una cosa, eso no es lo que dice este texto. Hablar en lenguas no era hablar un balbuceo, como algunos hacen. No es decir Rama, Shana, Ma, ta. No es eso. ¿Se da cuenta? No es que tú te creas una lengua ahí y te la inventas, ¿no? Algunos, yo los he visto como algunos le dicen, habla en lenguas, a ver. Y dice, a ver, di Rama, Shama, Kama, eso no es. Digo conmigo, eso no es. ¿Por qué? Porque las lenguas tenían un doble mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Sabe cuál era? Juicio. Estos eran mensajeros de fuego, ¿se acuerda? ¿Y cuál era el juicio? Isaías 28:11. Vamos para allá. Isaías 28:11. Vea lo que dice aquí. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña, ubelashon achred yedaber ha'am hazeh, dice, en lengua extraña hablará a este pueblo. Dice, a los cuales dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Escúcheme, ¿sabe lo que decía Isaías? Que Dios iba a hablar al pueblo en una lengua diferente al hebreo. ¿Se da cuenta? ¿Y en qué están hablando los discípulos? En una lengua diferente al hebreo. Por cierto, ese Lashon HaKodesh, el hebreo es considerado como una lengua santa. ¿Se da cuenta?
Y un judío cuando escucha hablar en otras lenguas, en otros idiomas, realmente como que considera, ay, esa es la lengua de los gentiles, ¿sabes? Pero estos discípulos están hablando en lenguas diferentes. Están hablando las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios de Israel está hablándoles al pueblo de Israel en otros idiomas. Isaías decía que mejor escuchan, ¿no? Mejor se arrepienten, eso es lo que quiere decir, ¿no? Porque si no, voy a traer un juicio. ¿Y sabe qué hablaban los romanos cuando llegaron? ¿Qué lengua hablan los romanos? Dígalo usted. ¿Qué lengua? Latín hablan los romanos. ¿Qué lengua hablaban? Y cuando vinieron a invadir en el año 70, ¿no? Y rodearon Jerusalén por 3 años y medio, lo que estaba escuchando el pueblo de Israel de adentro era latín. ¿Se dan cuenta? Era latín. Y escúcheme, entonces las lenguas tenían una doble señal. La primera era recordar que Dios iba a hablar a este pueblo en las lenguas extrañas. Así que esto significaba de que o se arrepentían o Dios iba a traer a un pueblo que hablaba en otro lenguaje para que los invada. ¿Se da cuenta? Como llegaron los romanos en el año 70. Y los corintios estaban confundidos. Vamos a 1 Corintios 14, versículo 21, porque quiero que usted entienda. Algunos dicen, bueno, hablar en el Espíritu, así lo escuché yo a un líder semi-reformado, ¿no? Wow, siempre me llama la atención, ¿no? Reformado, pero cree en los dones carismáticos, ¿no? Ya, escúcheme, ¿no? Son reformados, como alguien diría, deformados, ¿no? Pero son continuistas. No. Y alguno dijo así, bueno, yo creo en hablar en lenguas, dice, porque hablar en lenguas es hablar al Señor. Eso es exactamente lo que Pablo dice que no es hablar en lenguas. ¿Se dan cuenta? Eso es el error que estaba haciendo la iglesia en Corinto. Estaban pensando que hablar en lenguas era para lucirse delante de los demás y decir en un balbuceo extraño que ellos estaban hablando para el Señor. Y Pablo les dice en 1 Corintios 14, 21, dice así, vea lo que dice, por favor. En la ley está escrito, y ahí está hablando de Isaías, está escrito en otras lenguas y con otros labios, hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Así que las lenguas no son señal a los creyentes, dígalo conmigo, las lenguas no son señal a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Para quiénes son las lenguas? Para los incrédulos. ¿Y por qué están hablando en lenguas en la iglesia? Si las lenguas no es una señal para los creyentes, es una señal para los incrédulos. Cuando el pueblo en Jerusalén escuchó hablar en otras lenguas, tenían que recordarse lo que dijo Isaías, que Dios iba a hablar en otras lenguas a este pueblo. Y eso significa, o se arrepienten y creen, o les voy a traer unos que hablan otras lenguas. Y eso fue lo que hizo en el año 70. Y trajo a los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y desde ese día no hay templo más en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Muchos fueron muertos a espada, como dice Flavio Josefo, y otros fueron deportados a Roma y a otros lugares. Pero volvemos a Hechos capítulo 2. Pues quiero que vea, vamos a leer solamente rápido aquí, pero por eso hablaba de que hablaron en otras lenguas. Después dice el versículo 4, que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, les hablaba de que hablasen. Por cierto, en Números 11 tenemos algo que ocurre, y es que los ancianos profetizan sin parar. Eso está en 2 Samuel 23:2 también, ¿ok? Así que el Espíritu viene sobre los discípulos y están profetizando, porque eso es lo que dice, que derramaré mi Espíritu y profetizarán, dice Joel 2, 28 al 32. Así que ellos están profetizando del Señor Jesús. Y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por cierto, aquí dice que eran Yehudim y Elohim. Yo creo que esto es una insinuación, escúchenme. Yo creo que aquí hay dos grupos, no es uno. ¿Por qué moraban en Jerusalén este grupo? Porque habían venido al peregrinaje. ¿Se acuerdan que había unas fiestas que venían? Era la Pascua, Shavuot y tabernáculos. Y por eso estaban morando en Jerusalén.
Y habían venido judíos, pero también llega Elohim de todas las naciones. Vamos, síganlo conmigo, de todas las naciones. ¿Qué cosa es esa? De todas las naciones. Ajá, ahí está la segunda señal. ¿Qué significan las lenguas? Escúcheme, la primera es que si no se arrepienten, Dios va a traer a otra nación que habla otra lengua. Pero la segunda indicación de las lenguas es que Dios va a incluir a las naciones. ¿Se da cuenta? Y el mensaje que era solo para Israel, también es para las naciones en la tierra. Y por eso hablan en la propia lengua. Por el cierto, el versículo 6 dice que es dialecto. Y el versículo 8 dice que les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido, dialectos nuevamente. Ahí se mencionan las naciones. Versículo 10 dice la última parte, dice tantos judíos como prosélitos, ¿no? Y eso ahí está la idea, ¿ya? ¿Se da cuenta? Tantos judíos como los extranjeros. ¿Se acuerda que yo le hablé de los extranjeros en Levítico 23? Tanto los judíos como los de las naciones que se unían. ¿Cuántos son de las naciones? Este mensaje es para usted. ¿Se da cuenta? Significa que Dios lo quiere incluir a usted también. No, es más, ya lo incluyó. ¿Se da cuenta? Y es más, dice aquí, cretenses y árabes les vamos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso aparece en Salmo 19:8, dice, Galeinai, Veavita, Niflaot mitogateja. Abre mis ojos, dice, para que yo vea las maravillas de tu ley. Esas leyes, por cierto, le animo a que lea el Salmo 78, porque ahí se habla de qué son las maravillas de Dios. Primero tiene que ver con las maravillas de Dios en Egipto. Pero ¿sabe cuál es la cosa más maravillosa? Y es que Dios está llamando a las naciones. Por eso dice aquí el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios está llamando a las naciones también al arrepentimiento y a la fe. Vea lo que dice el versículo 38, ¿ok? Versículo 38, vea lo que dice. 2:38. Ahí. Y Pedro les dijo, este mismo grupo, ¿ok? Judíos y extranjeros que están morando en Jerusalén, han venido a celebrar la Pascua judía, o la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Y Pedro les dijo, arrepentíos, la idea es que, y creer al Evangelio, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído, se han arrepentido y han creído en el Señor Jesucristo? Sabe que en el momento que usted creyó, el Espíritu Santo vino y ahora tú eres un mensajero de fuego. No eres solamente eres la guía, también eres el mensajero de fuego, has recibido el Espíritu Santo y tienes que proclamar las maravillas de Dios. Y tienes que decir, arrepentíos también. Ese es el mensaje que tiene que salir de nuestra boca, hermanos. Arrepentíos. Crean en el Evangelio, crean en el Mesías. Bautícense una vez que crean, ¿no? Y pues lo hacen por causa del perdón de los pecados. Y porque ese es el testimonio del Espíritu Santo. Por el versículo 13 del capítulo 2 termina así. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, significa vino nuevo. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Saben lo que pasa? Es algo siguiente. Dios está hablando a Israel en el lenguaje de las naciones. Dios está advirtiendo de que viene un juicio si ellos no se arrepienten. Pero además está hablando algo que para unos es un misterio. ¿Sabe? Escuche. A unos les he dado oír y entender el misterio del reino de los cielos. Dice en Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. ¿Sabe que a usted se le ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos? Pero a otros no. Por eso los otros se burlan. ¿Sabe? Algunos se van a burlar. Pero usted gócese en las maravillas de Dios. Amén. Niflaot Adonai. Galeinai Beavita Niflaot Mitogateja. Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Esa maravilla más grande, Señor, que la señal de Egipto es el Mesías Jesús. Es el Mesías que ha derramado su espíritu. Te pedimos que traigas personas al arrepentimiento de la fe, aún mientras oramos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo reunido. Ayúdanos a ser esos mensajeros, Señor, que son guía y que son un recordatorio del fuego que va a venir para los que no se arrepienten. En el nombre de Cristo te damos la gloria y la honra, Señor. Amén.